Bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV. Buenas noches para todos. Hoy vamos a tener gente aquí en el estudio del canal. Tenemos el gusto de recibir a un invitado para hablar de algo tan noble, tan necesario, tan importante, pero que todavía falta bastante concienciación para que la ciudadanía, para que tanto el hombre como la mujer sepa lo importante que es donar sangre. Pero ¿por qué en la generalidad de los casos es difícil encontrar donantes permanentes, digamos, que es lo que se necesita hoy en día con el sistema que se está utilizando? Hay prejuicios, hay miedos, hay mitos, hay leyendas. ¿Qué es lo que hay y cómo podríamos hacer para explicar a la sociedad que donar sangre está bien, que donar sangre no es perjudicial y que al contrario, donar sangre ciertamente también es donar vida? Hay gente que está necesitando de sangre. Hay gente que está necesitando de nuestra sangre. Y por eso quiero dar la bienvenida y agradecer por su tiempo al doctor Miguel Orué del Centro Nacional de Servicios de Sangre, CENSA. ¿Cómo está, doctor? ¿Bien? Muy buenas noches, Juan. Gracias. Saludo a toda la teleaudiencia y gracias por este espacio. Más que nada, hacer mías tus palabras, y la culturización de la donación de sangre es un problema a nivel nacional, lo cual muchas veces la falta de información hace que frene este acto tan solidario que es la donación de sangre, ¿verdad? Es tan importante, ¿no, doctor? Y hace tanto tiempo que la ciencia nos muestra la importancia de donar sangre y también que es algo que no hace daño y al contrario, por ahí la satisfacción de ser donante de sangre puede ser algo que revitalice a uno, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué cuesta encontrar donantes, doctor? Cuando hablamos normalmente de donación de sangre hablamos de valores, de más que nada salvar una vida, ¿verdad? Normalmente eso nos tienen que enseñar desde nuestras raíces. Hablamos de los colegios, de las escuelas, de las universidades, donde tenemos que crecer en ese ambiente de la donación de sangre para poder, digamos, erradicar muchas veces los mitos y leyendas en cuanto a eso, ¿verdad? Hoy por hoy cuesta mucho porque la enseñanza viene ya sea por una necesidad o la enseñanza viene en una edad muy adulta, ¿verdad? Entonces, eso hace que frene mucho este acto tan solidario y podamos hacer nuestra donación. Hoy por hoy, aparte de tener un donante, nosotros necesitamos que esos donantes sean donantes periódicos, cada un cierto tiempo hagan esa donación para que esto sea sustentable en el tiempo, ¿verdad? Nosotros hoy por hoy, los hospitales crecen, la complejidad de las cirugías aumentan, también aumentan los accidentes de tránsito y eso hace que aumenten, digamos, las necesidades de transfusiones en los pacientes y por lo tanto de los donantes, que la única forma de tener, digamos, sangre es a través de un brazo solidario, ¿verdad? Claro que sí. Usted hablaba de la necesidad de contar con donantes permanentes, donantes acostumbrados, digamos. Hoy en día la administración de la sangre es distinta. Antes veíamos los anuncios en televisión, se necesita sangre de tal grupo para tal hospital, tal paciente. Hoy en día lo ideal sería tener donantes frecuentes, ¿no? Eso sería lo ideal. Sí, es importante recalcar que los varones pueden donar cada 3 meses y las mujeres pueden donar cada 4 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que una mujer puede donar 3 veces al año sin ningún inconveniente. ¿Y quiere decir eso? La Organización Mundial de la Salud dice que ya se recuperó el 100% de lo que había donado con anterioridad. Entonces, ese donante periódico que sabe que cada tanto tiene que acudir al banco de sangre, se encuentra en condiciones de salud para hacerlo, es un donante privilegiado y además un donante fidelizado. Eso hace que nosotros tengamos nuestro stock suficiente de sangre y podamos darle a todos los pacientes que necesitan. Hoy por hoy la idea es que la sangre le esté esperando al paciente y no el paciente a la sangre, ¿verdad? Qué interesante. En líneas generales, cualquiera puede ser donante de sangre, ¿no? En líneas generales, después podríamos dar algunos detalles y aspectos que podría impedir que uno sea donante, pero en general cualquiera puede ser donante, ¿no? Con el correr de los tiempos, muchos, digamos, requisitos para la donación fueron cambiando y hoy por hoy la mayor parte de la población puede ser donante de sangre. Los requisitos normalmente son cada vez mínimos para hacer esa donación y también con los años, con la actualización, también tenemos estudios que acreditan que esa sangre tiene la calidad para ser transfundida a un paciente, ¿verdad?
¿Hay una edad mínima o máxima para esto, doctor? En Paraguay, a partir de los 17 años, con el consentimiento de los padres, ya pueden donar, a partir de los 18 libremente, y el promedio de edad máximo es 60, 65 años. ¿Verdad? ¿Y el peso? El peso tiene que ser más de 50 kilos, idealmente 55 kilos, pero con más de 50 kilos uno ya puede acercarse a donar, siempre y cuando una persona va a donar se le hace un cuestionario, se le hace un estudio para saber si se encuentra en condiciones para esa donación, más que nada porque tenemos que calificar al donante como también la calidad del producto que va a ir para el paciente. Ese donante acostumbrado, digamos, usted decía cada 4 meses las mujeres, cada 3 meses los varones, es lo que se recomienda. Ese ser humano es alguien que lleva una vida normal, común y corriente, no se le requiere algún cuidado especial por ser donante acostumbrado, digamos, no pasa por ahí. Es nada, ¿verdad? No afecta nada a la salud, ¿no? Hay un prejuicio normalmente que piensa la gente que la donación de sangre crea algún tipo de discapacidad o no va a poder hacer su actividad cotidiana. Al contrario, los que donan sangre pueden hacer su actividad cotidiana sin inconveniente, se descansa 5 minutos después de la donación, se va al gimnasio, hace su fútbol, su pádel, hace su labor diario sin ningún inconveniente y el único requisito es que esté bien hidratado ese día antes o después de la donación, nada más. Claro, ciertas medidas, pero que no afecta para nada su diario vivir. Qué importante sería subrayar eso, porque como usted decía, hay muchos mitos todavía. Sí, la gente piensa que tiene que hacer un reposo 24, 48 horas después de la donación. No, puede hacer su actividad. Es más, en otros países las donaciones se hacen en las plazas, porque la idea es que como todo el mundo pasa por la plaza, deje su granito de arena, entre en un bus, done, salga por el otro lado y siga su mismo camino de actividad diaria, sin interrumpir ningún tipo de actividad, y una donación propiamente dicha dura entre 7 y 15 minutos. ¿Cuál es el volumen de donación así en general o eso depende del donante, doctor? No, la idea es que todos donen por igual, tenemos algunas balanzas que se encargan de eso, se dona 400 ml aproximadamente. ¿Por qué? Porque de una sangre total o de una donación nosotros tenemos que sacar 3 productos, que son los glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que tienen diferentes periodos de caducidad, pero esos 3 productos son interesantes, por eso normalmente decimos que una donación puede salvar hasta 3 vidas. Una curiosidad que siempre tengo es ¿cuántos litros de sangre tenemos en nuestro cuerpo normalmente o en general? Digo, eso dependerá a lo mejor de la altura, del peso, del volumen físico, pero un ser humano ¿cuántos litros de sangre tiene ahí circulando dentro suyo? Una mujer promedio tiene entre 4 y 6 litros de sangre y un varón promedio tiene entre 5 y 7 litros de sangre. Y lo que nosotros sacamos es menos del 10% de la cantidad total de sangre de una persona, siempre y cuando pese más de 50 kilos. O sea, es nada, no impide el correcto funcionamiento de cualquiera de sus órganos. Así mismo, la persona va a poder hacer su actividad cotidiana, no hay ningún signo y síntoma que pueda desmejorar después de la donación. Más que nada, la idea es que no esté en ayunas, coma algo liviano para ir a donar y esté bien hidratado y no va a haber ningún inconveniente para la salud. ¿Hay alguna enfermedad, una situación particular de alguien que le impida ser donante? Un diabético, por ejemplo, un dislipidémico, que yo soy dislipidémico, ¿se analiza su caso en particular o no puede donar directamente? Los hipertensos pueden donar sangre sin inconveniente, los dislipidémicos también pueden donar sangre. Lo que se evalúa en ese momento es qué cantidad de lípidos puede tener el plasma y de acuerdo a eso vemos si se puede utilizar o no, pero el paquete globular o los glóbulos rojos siempre sirven. Los diabéticos pueden donar siempre y cuando no utilicen insulina. Y hablamos también muchas veces de algunos medicamentos que la gente consume. No es necesario suspender ninguna medicación para ir a donar. Hay un profesional que se dedica exclusivamente a evaluar ese donante que consume diariamente para ver si se encuentra apto para donar. El donante acostumbrado frecuente, cada vez que va a donar, hace una declaración para ver cómo está de salud o una vez que uno se registre ya normalmente puede hacerlo sin muchos trámites. ¿Cómo se maneja eso? De por sí, todos los bancos de sangre hoy por hoy tenemos una red, está 100% informatizado. Yo sé cuándo fue la última vez que donó, por qué no donó, etcétera. Pero rigurosamente tenemos que pasar por protocolos de evaluar nuevamente a cada donante. Ahora, cada vez que dona más frecuentemente es más fácil hacer el cuestionario o mucho más rápido porque ya le conocemos a ese donante más que nada sus hábitos. Entonces es más rápido. Ahora, protocolarmente tenemos que hacer una evaluación cada vez que va a donar por
por si haya surgido algún A o B inconveniente, ¿verdad? Como le decía antes, veíamos en los anuncios, escuchábamos el tipo sanguíneo que se precisaba. Hoy ya se convoca a donantes en general, no importa el grupo sanguíneo que tengan, doctor. Es importante saber que los grupos sanguíneos negativos son los que más cuestan conseguir. Hay una disminución, digamos, en cuanto a la cantidad de donantes que tengan ese grupo de sangre. Por lo tanto, es un stock insuficiente siempre, ¿verdad? Ahora, hoy por hoy, como trabajamos en red, convocamos a todos los donantes independientemente del grupo sanguíneo y nosotros nos encargamos de manejar ese stock y canjear con otro banco de sangre en el caso que nos haga falta, ¿verdad? Sí. Pero los grupos de RH negativos son los que siempre faltan. Claro, justamente le iba a preguntar eso, tenía en mente una pregunta si hay algún grupo sanguíneo más requerido por su escasez. Sí, el cero negativo es uno de los grupos de sangre que más se necesita, más que nada porque el cero negativo es considerado dador universal. Yo le puedo dar a un paciente que sea grupo A, grupo B, grupo AB y el grupo cero también. Entonces, ese es el grupo que más necesitamos, pero es lo que más escasea también, ¿verdad? A ver, esta curiosidad tengo también. ¿El tipo sanguíneo puede modificarse? Supongamos que hay un grupo sanguíneo muy escaso y hay gente que lo requiera. ¿Se puede procesar eso o eso es imposible? ¿La sangre natural viene como viene y así hay que transferir o cómo es? De por sí el grupo sanguíneo de una persona no puede cambiar. Existen literaturas que hablan de que existe una bacteria que puede hacer una traslocación, puede hacer un cambio, pero eso se describió hacia Japón en algún momento, pero hoy por hoy no hay forma de cambiar el grupo de sangre, ¿verdad? O sea, tenemos que tener en cuenta un centro de referencia para hacernos la tipificación, que es el grupo de sangre, para poder tener realmente digamos, el resultado correcto, ¿verdad? Porque hoy por hoy avanzó los métodos de estudios, ya no utilizamos esas 3 gotitas de sangre que antes se utilizaba, más que nada utilizamos algunos equipos automatizados para tener con certeza el grupo sanguíneo de las personas. Me permite un cortecito breve, doctor, y después quiero preguntarle también algunas cosas que tienen que ver con la función en sí del CENSA. ¿Le parece? ¿Cómo no? Ya volvemos enseguida con más conversación aquí con el doctor Miguel Orué del Centro Nacional de Servicios de Sangre, CENSA, de nuestro país. Ya regresamos enseguida. Seguimos aquí en La Esencia a través de Mega TV hoy con la visita del doctor Miguel Orué del Centro Nacional de Servicios de Sangre, CENSA. Doctor, ¿qué es el Centro Nacional de Servicios de Sangre, CENSA? El CENSA es un centro productor que nos dedicamos exclusivamente a la promoción de la donación de sangre y el estudio de todos los componentes. A nivel nacional, nosotros centralizamos los estudios de la sangre. Uno se va a donar a Concepción. Una vez que dona, se le saca una muestra a ese volumen de sangre y eso va al CENSA para que nosotros podamos estudiar esa sangre. Todos los estudios que se le hacen a la sangre son estudios de enfermedades de transmisión por vía sanguínea y una vez que tengamos los resultados, enviamos los resultados y ellos pueden, digamos, liberar o utilizar ese hemocomponente en diferentes ciudades. El Centro Nacional de Servicios de Sangre, que está al lado del Hospital del Trauma, recibe de lunes a lunes los donantes de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero de por sí nosotros estamos abiertos 24 horas para la provisión de sangre a todos los hospitales. Nosotros proveemos sangre a todos los hospitales a nivel central y periférico, Luque, Inerán, Hospital de Barrio Obrero, Hospital de Lambaré, Hospital San Jorge, que tienen cirugías cardíacas. Y nos distribuimos a través de diferentes centros productores y el centro productor siempre tiene su área de influencia, ¿verdad? Entonces, el CENSA recibe esas muestras, estudia, envía los resultados y los diferentes lugares también pueden, digamos, ya utilizar esos componentes. Además, hoy por hoy estamos trabajando con una red nacional donde los donantes pueden acudir a cualquier centro productor a nivel país y eso ya figura en el sistema informático por más que el paciente se encuentre en otro departamento o en otra ciudad. O sea, más allá de la incorrección o no de decir un banco de sangre,
¿podrían ser ustedes un banco de sangre, doctor, más allá de que no sea tan correcta esa expresión? Sí, la nomenclatura actual es un centro productor, pero de por sí somos un banco de sangre porque tenemos esos productos estoqueados para la provisión a los diferentes hospitales o el hospital de trauma que normalmente nos solicita, ¿verdad? Usted decía, recibimos todos los días a donantes. Eso no quiere decir que reciban la suficiente cantidad de donantes. Es más, ahí al lado nomás se recibe más cantidad de necesitantes, digamos, ¿no? Es un desbalance que todavía está, ¿no? Sí, hoy por hoy en el centro productor del CENSA tenemos un promedio de 50 60 donantes por día. Lo ideal para que podamos cubrir el 100% de nuestras necesidades es tener 100 a 120 donantes por día, lo cual el centro está preparado para recibir, pero normalmente no llegamos. Como máximo llegamos a 80 donantes por día. Pero eso hace que nosotros tengamos otras estrategias, ¿verdad? Entonces hoy por hoy hacemos diferentes tipos de convenios o estrategias, alianzas estratégicas con empresas y hacemos colectas extramuro. ¿Qué quiere decir eso? Salimos de nuestro centro y hacemos las colectas de sangre en las diferentes empresas. Los hospitales privados tienen su banco de sangre. ¿Está permitido eso, que ellos administren sus propio stock, digamos, doctor? Sí, el Programa Nacional de Sangre es nuestro centro regulador a nivel nacional. Ellos habilitan o inhabilitan las unidades de medicina transfuncional o los centros productores en los privados. De por sí eso está, digamos, reglamentado y legalizado. Y la mayoría de los sanatorios privados tienen su banco de sangre y siempre y cuando trabajen bajo esa reglamentación que se hace anualmente, están habilitados 100%. Medicina transfusional, me decía usted, una especialidad que yo al menos no conocía. ¿Y tenemos suficientes especialistas, doctor, en Paraguay o falta? Medicina transfusional Sí. o hemoterapia es una especialidad que, por decir de alguna manera, no se conoce mucho, lo cual hace que tengamos muy pocos profesionales especializados en eso. A través de la Sociedad Paraguaya de Medicina Transfusional y Terapia Celular tenemos aproximadamente 22 socios activos o especialistas, lo cual hace que nos cueste mucho trabajar a nivel nacional, más que nada en el interior del país donde existe también esa necesidad, como también el especialista para poder tener un uso adecuado de los hemocomponentes, ¿verdad? Entonces somos muy pocos. ¿Qué podríamos hacer para incentivar a aquel que está estudiando medicina y que todavía está barajando la posibilidad de qué especialidad seguir después de que se reciba? A ver, ¿cómo podemos llegar y decirle, bueno, necesitamos más gente especializada en medicina transfusional? Hoy por hoy habilitamos más plazas en la única escuela de medicina transfusional que es el IPS, IPS. a través de un convenio con la Universidad Católica de Asunción. Entonces todos los que terminaron una especialidad troncal, llámese clínica médica, llámese pediatría, ginecología, también medicina familiar, pueden hacer esa subespecialidad que es la hemoterapia o medicina transfusional, donde implica estar 2 años como residente. Doctor, ¿cómo es el día a día? Ustedes que están ahí al lado del hospital de trauma y que tienen necesidades diarias, este accidentado del interior, por ejemplo, que ya por algo lo traen urgentemente hasta el hospital del trauma, el hospital especializado, evidentemente que de inmediato precisa de sangre. ¿Cómo funciona ahí alguien que a lo mejor viene solo o con un pariente nada más? Es toda una historia difícil también de desarrollar eso, ¿no? Es una historia realmente diaria. Todos los días tenemos pacientes que tienen un familiar o no tienen familiar en hospital de trauma. Y la mayoría de los pacientes que están en hospital de trauma es sinónimo de transfusiones, ya sea para una cirugía, para una urgencia, para una hemorragia. Entonces, hoy por hoy trabajamos en red, a una red nacional de servicio de sangre que hace que si sus familiares se encuentran en otro departamento puedan hacer su donación en ese lugar y a través de la red informatizada también, esos nos figuran a nosotros que donaron para un paciente X que se encuentra en el hospital del trauma, entonces nosotros hacemos la provisión. En el caso de que nosotros no tengamos esos hemocomponentes o ese grupo de sangre, le decimos al centro si nos puede enviar a través de la ambulancia o a través de otros medios para poder tener ese stock de sangre en nuestro centro productor. Pero hoy por hoy le damos esa facilidad porque el 50% casi de los pacientes que se encuentran en el hospital del trauma vienen solos, con un solo familiar y muchas veces necesitan muchas transfusiones, por lo tanto muchos donantes. De ahí la importancia de insistir en que la gente sea donante acostumbrada, ¿no?
Sí, es la única forma que esto sea sustentable en el tiempo para tener los donantes altruistas y fidelizados. A eso nosotros le llamamos altruistas y fidelizados. Por ahí la pregunta es muy obvia, pero la única fuente de sangre es el ser humano, ¿verdad? No tenemos todavía la posibilidad de crear sangre en un laboratorio. Eso es imposible aún, ¿verdad? Con toda la tecnología a nivel del mundo no podemos crear una sangre sintética, más que nada por todas las funciones que cumple la sangre dentro del organismo, ¿verdad? Entonces la única manera de obtenerlo es a través de un donante, un brazo solidario que día a día acuda a los bancos de sangre. Hablemos de las campañas de concienciación, actividades que está realizando el CENSA para llegar a la mente de la gente y decirles que donar está bien y que es necesario donar. ¿Qué están haciendo, doctor? Apuntando más que nada al mes del donante voluntario de sangre, el 14 de junio se festeja el Día Mundial del Donante. Nosotros estamos declarando el mes del donante. Entonces estamos haciendo, justamente ayer estuvimos en un colegio, el Colegio Nacional de Capiatá, hicimos charlas de concienciación donde le estamos dando a los chicos algunos folletos para que ellos, digamos, con los profesores tengan el concepto de lo que es la sangre y lo que implica la donación de sangre. Y lo que hacemos normalmente es a fin de año un trabajo práctico donde ellos le llevan a sus padres para la campaña de donación. Lo estamos haciendo ya hace 2, 3 años y tenemos muchos logros, más que nada porque la cantidad de donantes van aumentando con ese tipo de estrategia. Además, estamos trabajando con más de 40 empresas a nivel nacional que cada año hacen 1 o 2 colectas en sus empresas para que nosotros podamos tener un stock suficiente. ¿Cuál es el beneficio de esa empresa? La empresa forma parte del club de donantes. En el caso de que algún funcionario o familiar del funcionario necesite sangre, nosotros hacemos la provisión ya sea en el Ministerio de Salud como a través de un convenio con el IPS. Entiendo. ¿Y cuando se acercan a las instituciones educativas, encuentran buena respuesta, predisposición, o ahí aparece de vuelta esos mitos, esas oposiciones, digamos, de algunas familias de donar sangre, por una cuestión que puede ser incluso religiosa? Yo le decía a usted antes de empezar el programa, hay algo de religión también en esto, en la, digamos, reticencia a ser donantes de sangre. Como que la gente que cree, y está perfecto, se respeta, que va a otro mundo después de morir y que tiene que ir enterito. Y que a lo mejor donar un órgano o donar sangre puede disminuir esa posibilidad. Sabemos que eso no es así, pero es también una cuestión de derribar mitos ese día a día, de concienciar a la gente. Sí, la gente piensa que cuando va a donar un órgano o va a haber una extracción de sangre, es como que le vamos a afectar la salud o le vamos a dejar en un estado, digamos, de ausencia. Claro, ¿verdad? incompleto, Entonces, digamos. incompleto. Entonces, la gente es un poco reacia a la hora de donar un órgano o muchas veces a donar sangre, ¿verdad? Entendemos que existen algunas creencias religiosas, muchas veces algunos fanatismos que muchas veces frenan este acto solidario, pero más que nada nosotros vamos hacia la conciencia de dar vida, prender la vida a una persona que necesita. Entonces apuntamos siempre a eso, ¿verdad? Y hoy por hoy estamos tratando de abrir un poco más la mente de los colegios, de los directores de colegios a nivel educativo. Ayer tuvimos una reunión con la gente del Ministerio de Educación, más que nada para llevar esto a los diferentes departamentos a nivel nacional y no solamente en Central, ¿verdad? Entonces la idea es que, por ejemplo, hagamos en el Alto Paraná en 3 colegios en forma simultánea, después en el departamento Cordillera, en diferentes departamentos, en diferentes colegios, y prender esta idea de las campañas de donación de sangre. Doctor, yo le agradezco mucho por haber venido. Según mis cálculos me queda un minutito, que me gustaría aprovechar para escucharlo a usted, que se dirija a la audiencia que nos está viendo en estos momentos y poder decirles lo importante que sería ser donador de sangre. Sobre todo ahora que estamos yendo, me decía usted, el mes del donante es el mes que viene. El mes de junio, el 14 de junio se recuerda el Día Mundial del Donante de Sangre. Entonces, más que nada, estamos declarando mes del donante para dar esa información y promoción en cuanto a la donación de sangre. Debemos de erradicar los tabúes y mitos en cuanto a la donación.
Las personas que tuvieron tatuaje, claro que pueden donar, solamente que tienen que esperar un año. Las personas que tuvieron hepatitis antes de los 15 años pueden donar sin inconveniente. Entonces, frenar un poco esos tabúes y hacer un acto solidario. Nosotros como responsabilidad social, responsabilidad cívica, podemos acudir a esos bancos de sangre. Acuérdense que donar sangre es donar vida. Con una donación podemos salvar hasta 3 vidas. Eso es nuestro eslogan principal y hoy por hoy tenemos muchas necesidades. Participen, formen parte de este club de donantes voluntarios y vamos a ayudar a todos los familiares o pacientes que necesitan hoy por hoy. Muchas gracias. Doctor, ha sido un placer tenerlo por aquí. Muchísimas gracias por venir y mucha fuerza. Muchas gracias a ustedes por este espacio y a las órdenes. El doctor, entonces, Miguel Orué, del CENSA, que ha estado charlando con nosotros. Bien lo dijo él, con todo su conocimiento, con todo lo especializado que es donar sangre, está bien. Hay que hacerlo y no hace ningún daño. Al contrario, da vida. Enseguida, Buenas noches Paraguay con el Mono Amuchastegui y Diana Frutos. Hasta la próxima en La Esencia.